Voy a utilizar una aguja de 3 milímetros, pero podéis utilizar cualquiera de cualquier tamaño, siempre y cuando utilicéis una lana acorde. Así que si utilizáis una aguja de menor tamaño os quedará una estrella más chiquitina, y si utilizáis una aguja de mayor tamaño con una lana más gruesa os quedará una estrella más grande. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Una vez tenemos el anillo mágico hecho, vamos a comenzar con los aumentos. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos anteriores y terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora que ya tengo los 12 puntos tejidos, voy a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento, y voy a terminar con 18 puntos bajos. Así que hago uno y en el siguiente tejo el aumento. 1 y en el siguiente aumento. Y así hasta terminar la vuelta. En esta nueva vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y en el siguiente tejo el aumento. 1, 2 y en el siguiente el aumento. Y así voy tejiendo hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Y en esta vuelta, que va a ser la última que hagamos de aumentos, vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y para que nos quede más redondito, lo que vamos a hacer es, voy a tejer un punto, el aumento, y ahora sí voy a tejer los 3 puntos, 1, 2, 3 y aumento. 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 Y termino la vuelta tejiendo los 2 puntos bajos que me he saltado en un principio. Así que tejo uno, quito el marcador y el otro. Listo, ya tengo mis 30 puntos tejidos. Una vez tenemos ya nuestros 30 puntos, lo que vamos a hacer es tejer una cadenita al aire y girar. Y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejo una cadenita al aire y vuelvo a girar. Y tejo otros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tejo una cadenita al aire y aquí voy a hacer una disminución. Voy a meter la aguja en el primer agujerito y saco lana, y en el siguiente hago lo mismo. Veis que tengo 3 bucles, pues cojo lana y los paso por los 3 a la vez, y así he hecho la disminución. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y voy a volver a hacer otra disminución en la esquinita. Introduzco la aguja en el punto, saco lana y vuelvo a introducir la aguja en el último punto
y saco lana. Tengo 3 bucles en mi aguja, cojo lana y los paso por los 3 a la vez y así he completado la disminución. Cadenita al aire y giro. Y aquí voy a tejer únicamente puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cadenita al aire. Y voy a hacer 2 disminuciones. Vuelvo a hacer la misma técnica de antes. Introduzco la aguja cogiendo lana en los 2 puntos. Y paso por los 3 bucles a la vez. Cadenita al aire. Dejo los 2 puntos bajos, 1 y 2. Cadenita al aire. Y tejo la última disminución. En estos 2 puntos, así. Y ahora ya para terminar tejemos una cadena al aire, giramos, tejemos un punto bajo, una cadenita, punto bajo, cadenita y tiramos y cortamos. Y así ya tengo la primera punta de la estrellita. Vamos a por la siguiente. Vamos a introducir la aguja en este último punto, ¿vale? Este último punto de la punta. Metemos aquí la aguja y vamos a introducir nuestra lanita. Hacemos una cadenita y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, ¿vale? Y empezamos a tejer en el punto siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos una cadenita al aire, giramos y tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadenita al aire y giramos y comenzamos con las disminuciones. Si os dais cuenta, las disminuciones únicamente las hacemos en el comienzo y en el final de la punta. Hago mi disminución, tejo 2 puntos bajos, 1, 2 y ahora vuelvo a hacer una disminución. Cadenita al aire, giro y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cadenita al aire y giro. Me toca tejer disminución, así que hago 2 disminuciones, 1 y 2. Cadenita al aire y giro. Y ahora únicamente puntos bajos. Me toca tejer 2. 1 y 2. Cadenita al aire, giramos y disminución. Cadenita al aire, giramos, punto bajo, cadenita y cortamos. Para hacer la tercera punta, lo que introducimos como siempre en el punto que ya está ocupado, en el último punto de la punta anterior, engancho la lanita con un punto deslizado y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadenita, tejo 6 puntos, 1, 2, 3, 4,
5, 6, cadenita y giro. Comenzamos con las disminuciones, una disminución en cada extremo. 1, 2 puntos bajos, 1, 2 y disminución. Cadenita al aire, puntos bajos, 4, 1, 2, 3 y 4, cadenita al aire y 2 disminuciones, 1 y 2, cadenita al aire, giro y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2, cadenita al aire, disminución, cadenita al aire, tejo un punto bajo, cadenita, tiro y corto. Ya tengo las 3 puntas de mi estrella y me faltan estas 2. Lo único que tenemos que hacer es volver a tejer cada punta como hemos hecho las otras 3 anteriores y completarla con las 5. Así es como se ve ahora mismo nuestra estrella. Vamos a esconder antes de nada todos los hilitos. Esta sería nuestra estrellita ya terminada y lista para coser, como apliqué en cualquiera de nuestros proyectos tejeriles, incluso en la ropa, en nuestros bolsos, incluso haciéndolo más pequeñito le podemos poner un clip y que sea un adornito para el pelo, una goma. Eso ya sabéis que como todo es a gusto de quien lo hace. Y ahora os voy a dar un toque opcional y es que podéis tejer puntos bajos alrededor de toda la estrella para definirla un poquito más. Lo único que tenemos que hacer es introducir, como hemos estado haciendo antes, la lanita, tejemos una cadenita al aire y comenzamos a tejer puntos bajos en todos los huequitos que vayamos encontrando. Y vamos tejiendo puntos bajos por todo el borde. Yo en la punta tejo 2 puntos para que no 1, 2, 3, he dicho 2 pero eran 3 y sigo tejiendo, ¿vale? Puntos bajos alrededor de toda la estrella. Pero esto ya os digo que es una cosa opcional, lo podéis dejar como en un principio nos queda y ya está, que nos quedará bien. Cuando lleguemos aquí, simplemente en el punto de abajo también tejemos un punto bajo y nos pasamos al siguiente punto bajo. Y listo, vamos bordeando con puntos bajos toda la estrella. Y cuando lleguemos a la punta, tejemos 3 puntos bajos y continuamos. Os voy a enseñar la diferencia de cómo queda con el borde de los puntos bajos, que es, como veis, queda más definido, y sin ellos queda más puntiaguda. Las puntas quedan más puntiagudas, ya veis. En cambio, con los puntos bajos nos quedan más redondeadas y como más estilizadas. Entonces aquí ya
elegís la versión que más os guste y como veis es muy sencillo, simplemente tejer punto bajo alrededor de toda la estrella. Dejadme en los comentarios por favor qué opción os gusta más, si con el borde o sin él. Si os ha gustado el vídeo le dais like, os suscribís, activáis la campanita para que os avise de cada nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Agur!